Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En el día de ayer, el presidente de la República ha estado en La Romana. La Romana ha estado el presidente de la República ayer, estaba en la visita sorpresa número 279. La visita sorpresa 279. Que la oposición política de aquí promete que va a cambiar. Dice que las visitas sorpresas no van a resolver nada y que por eso ellos van a suspender eso. Que Dios nos libre de que gente así llegue, ¿verdad?, a ningún lado. Porque si de algo hay que estar orgulloso y en algo hay que estar claro, es en el papel, el trabajo que han jugado las visitas sorpresas en el desarrollo de la agropecuaria, en el desarrollo del campo dominicano, en el apoyo a nuestros agricultores, a nuestros campesinos. No es casualidad que la República Dominicana, la agropecuaria, juegue el papel que hoy juega en lo que tiene que ver con la creación de riqueza, con la creación de puestos de trabajo. En 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina, hemos creado alrededor de 300,000 puestos de trabajo, creados, fortalecidos, apoyados en toda la geografía nacional. No ha quedado una sola provincia, no ha quedado una sola provincia y probablemente ni un solo municipio de los 150 y tantos que somos, que no haya sido tocado, que no haya sido beneficiado, que no haya sido visitado por el presidente Danilo Medina. Esto es excepcional, esto es histórico. En la República Dominicana nunca había ocurrido un fenómeno semejante. Nunca, ningún presidente había llevado a cabo 279 visitas. 279 visitas. Histórico porque aquí eso no había ocurrido nunca, y histórico además porque solamente podría ser esto igualado o superado por Gonzalo Castillo, que dice que de ser presidente haría el doble de las visitas sorpresas, porque enriquecería este recurso, este método de trabajo del presidente de la República, lo enriquecería con visitas a la ciudad, visitas en la ciudad o en las ciudades del país. Es decir, no solamente iría los domingos, los fines de semana al campo, sino que también tiene un programa de visitas para la ciudad. Y esto, bueno, pues sería realmente novedoso. Sería novedoso porque, aunque el presidente Danilo Medina ha hecho algunas visitas a algunos de los barrios de la capital, Domingo Savio, ya recordamos lo que hizo con la barquita, la nueva barquita que está ahí, que es un resultado de esa primera visita que él hizo y que fue a un barrio de la capital, dicho sea de paso. Ha estado en Domingo Savio, ha estado en los barrios de Domingo Savio, ha estado también en Santo Domingo Norte y en algunos de los sectores muy pobres de la capital. Pero lo que promete Gonzalo Castillo, y eso sí sería ya excepcional también, pues agregar visitas en las ciudades para como manera de enfrentar con la misma gente los problemas de la ciudad y de las ciudades nuestras, que son muchos también. Pero el presidente hizo hincapié en la visita al campo. La visita al campo porque es en el campo donde ha habido probablemente más abandono.
La visita al campo, porque es del campo a la ciudad que ha emigrado la gente y hay que detener esa hemorragia del campo. Hay que detener, hay que hacer lo que haya que hacer para que la gente no abandone el campo, no emigre del campo a la ciudad. El campo necesita también a su gente y necesitamos a la gente del campo en el campo, donde produce, donde tiene sus raíces, donde ha nacido y se ha criado y se han criado los suyos también. El campo, por eso además la concentración, la especialización, la dedicación particular del presidente a esas visitas al campo, porque es del campo de donde viene todo lo que comemos. Es del campo de donde viene todo lo que comemos, el arroz, las habichuelas, vienen de allí, claro que sí. De ahí vienen los víveres, de ahí vienen los vegetales, de ahí viene casi todo lo que comemos. Y la pecuaria también está en el campo, los puercos, los chivos están ahí, las vacas están en el campo también, indudablemente. Entonces al campo al que había que dedicarle estas 279 visitas, que fácilmente se convertirán pronto en 300 visitas, porque al presidente le queda tiempo todavía para hacer unas cuantas visitas más, para llegar al 300 o al 300 y pico. Sí, señor, un récord que no lo va probablemente a romper más que quizá Gonzalo Castillo si se dedicara a eso, porque él es el único que está diciendo que lo va a hacer. Los otros lo que dicen es que eso no sirve para nada, es que eso no funciona. Los otros lo que dicen es que eso es populismo. Sí, señor, que ese no es un mecanismo para usted impedir la emigración del campo a la ciudad. Ese no es un mecanismo para usted encontrar y conseguir dar apoyo real al campesinado dominicano, para crear cooperativas, es decir, para crear asociaciones y asociatividad en sentido general. Recuperar el convite que perdimos, lo ha recuperado el presidente de la República, porque eso no es más que un convite, juntar a toda esta gente todos los domingos para que digan qué es lo que hay que hacer, pero además para hacerlo entre todos, no cada uno por su lado. Porque el presidente ideó las visitas sorpresas precisamente para impedir que don fulano o que fulanito de tal o menganito de cual fueran los que se beneficiaran de lo que llegara al campo, como estuvo ocurriendo. No, se va a beneficiar todo el mundo. ¿Cuántos son ustedes? 200, así que me gusta. Y si son 50, digan, no, tienen que ser 100. Sí, porque debe haber la mayor participación posible en estas iniciativas, y esto estuvo claro desde el principio. Pero además, la visita sorpresa lleva el financiamiento. No solamente impide la inmigración del campo a la ciudad, no solamente favorece la asociatividad, la asociación de la gente, el convite de la gente, ese convite que lo vimos desaparecer, que fue tan caro a nuestros ancestros, a nuestros campesinos de hace 2 o 3 décadas. Lo vimos reaparecer el convite con el presidente de la República. Ese que ha llevado el financiamiento al campo. No solamente el apoyo solidario, necesitan la guagua, necesitan el camión, necesitan el centro de acopio. Si les presto para que construyan el centro de acopio, van a tener que pagármelo. Entonces no van a tener con qué sembrar. Pues mejor, el Estado les dona el centro de acopio. Y allá lo que tienen que hacer es sembrar. Eso sí, les doy para eso el financiamiento. Financiamiento barato al 5% anual. Es 0.48% mensual. Óigalo usted, ¿cuándo había llegado financiamiento al campo dominicano tan barato? Dígame, ¿cuándo había llegado al campo dominicano el financiamiento? 0.48 mensual, 5% al año. No solamente es que el Banco Agrícola
ha prestado más de 150.000 millones de pesos al campo, a los productores. No es solamente eso, ¿no? Es que por su lado el presidente ha financiado también 30, 40.000 millones de pesos al 0.48% mensual. Y la gente ha demostrado que el pobre paga. No lo ha demostrado solamente en Banca Solidaria, ¿no? Lo ha demostrado también en estos proyectos en el campo. Estos proyectos de las visitas sorpresa como este de ayer, que son más de 200 pescadores ahí en La Romana, en una cooperativa de pescadores que se reunieron con el presidente ayer y que van a recibir embarcaciones para mejorar su trabajo, pero también están recibiendo un camión, refrigeración para su producto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, apoyo en sentido general a todo el trabajo de esta gente, a los cuales están asesorados por un gran técnico, al que conozco hace muchos años, a Bolívar de la Rosa, a quien saludo desde aquí y además felicito por ese trabajo que ha estado haciendo por tanto tiempo junto a esos pescadores y a otros tantos proyectos más que él ha estado asesorando ahí en La Romana, pero sobre todo este trabajo que ha hecho para poner en contacto a todos estos pescadores con el presidente de la República ayer, coronación de un esfuerzo importante de un técnico y de un trabajador comunitario como lo es Bolívar, Bolívar de la Rosa, gran amigo, gran compañero de décadas, dedicado a estas cosas. Así que ya usted puede ver todo lo que representa una visita sorpresa del presidente. La de ayer no se quedó atrás, la número 278, de un trabajo excepcional, de un trabajo formidable, de un trabajo que nunca, eso es parte de lo que nunca se había hecho. El presidente decía que iba, cuando llegara ahí, a corregir lo que estaba mal, y lo ha corregido, a continuar lo que estaba bien, lo continuó, lo multiplicó, lo mejoró, y además de eso ha hecho lo que nunca se había hecho con las visitas sorpresas, por ejemplo. Aquí nunca un presidente de la República había ido 278 veces al campo y todavía contando. Desde luego esa es una de las cosas, una nada más de las tantas cosas que nunca se habían hecho en la República Dominicana. Porque si comenzamos a contar, la verdad que no paramos. Diga usted, don Sergio. Mire, es increíble como en República Dominicana siempre ha existido una corriente pesimista de la historia que no concibe que el pueblo dominicano sea una nación capaz de desarrollarse y que cuando se plantean y se logran avances a veces, como el caso de los que usted ha esbozado, que ha experimentado la República Dominicana, por lo general se tiende a pensar que es propaganda o que eso es falso. El problema viene para, como dice Guillermo, los azarosos, cuando el relato se les cae y resulta que la fuente que da testimonio de esos avances es una fuente que no pueden ellos negar. Por ejemplo, no pueden decir que la CEPAL es una instancia del gobierno, que es la Comisión Económica para América Latina. No pueden decir, por ejemplo, que lo que ha estimado el Fondo Monetario Internacional también es mentira. Pero hay quienes dicen inclusive que esos organismos internacionales están al margen de la realidad y no son ni ejercen un periodismo crítico. Entonces usted se encuentra con que vienen medios internacionales y dicen, pero ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? Entonces, en la semana pasada salió en un portal argentino de muchísima trascendencia, Infobae, un reportaje inclusive crítico, pero resaltando algo que ellos llaman el milagro económico dominicano y señalando que había una realidad. República Dominicana tenía casi 20 años creciendo y estos últimos 7 se había producido una disminución drástica de la pobreza. Inmediatamente salieron personas del patio diciendo que eso es mentira, que eso es una construcción, que la gente de ese portal no conocía realmente, porque era una situación que no era realmente un milagro, porque aunque habíamos crecido y habíamos disminuido la pobreza, pero estaba el problema de la deuda, que aunque se había manejado bien, pero estaba ahí y podía explotar.
argumentos que usted veía que chocaban. Prepárese esta semana, porque la BBC de Londres, BBC News, hizo un reportaje también de más o menos 6 minutos, salió el sábado, donde habla de República Dominicana y Haití, y señala también cómo República Dominicana ha tenido un crecimiento sostenido durante más de 20 años, ahí está y conjuntamente con ese crecimiento sostenido de República Dominicana, pues sí, ese es el reportaje que salió sobre cuál es el secreto del milagro económico del que nadie habla en América Latina, pero después de ese sale ese reportaje de la BBC. Entonces la BBC, ahora usted va a encontrarse personas del patio diciendo que también es mentira eso que señala la BBC, de que la República Dominicana ha tenido ese crecimiento constante. Ellos lo comparan con Haití y explican más o menos esas razones, y cuando uno analiza el tema de la pobreza extrema, y esa pobreza extrema rural, que se desplomó de un 15% a un 4.1%, uno entiende que lo que aquí ha pasado es una revolución social. Y que eso que se habla no es ni siquiera una visita sorpresa, porque eso no se llama visita sorpresa, porque no es que se llegó de repente. Ahí hay un trabajo donde se hace una propuesta, donde está el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, que le da seguimiento, y un conjunto de instancias. Eso es una democracia directa prácticamente, donde sin intermediario el pueblo se pone en contacto con el presidente y se fomenta lo que usted dice, la colectividad. Y resalto la visita sorpresa porque ha sido un mecanismo, y le sigo llamando así para no pelear con la denominación con que se bautizó, y le sigo llamando así porque ha sido el mecanismo que ha permitido que ese sector rural primero supere la pobreza, y conjuntamente con eso que tengamos ese resultado del que hablan en América Latina. Sí, señor. Democracia directa lo llamo. Sí, democracia directa. Me parece muy bien el concepto. Tenemos que asumirlo. Sí, porque hay toda una coordinación de primero las comunidades solicitando esa visita, después va un equipo técnico, le evalúa, y cuando se llega allá el presidente habla sin intermediarios, sin la prensa, con la gente, qué es lo que ustedes quieren, y se construye ahí desde el poder público y la comunidad una solución que ha generado inclusive exportación, porque esos procesos van encaminados y van entrelazados con otras políticas públicas que ha generado tanto el tema de la trabajo, de la exportación, el aumento de la exportación, por un lado, y por el otro lado la sostenibilidad de ese modelo. Fíjese que ahora la meta que tenemos es la de la seguridad alimentaria, no crearla, sino sostenerla. Estamos hablando de que República Dominicana está por encima de producir el 85% de la canasta de los productos que consume. Y la gente puede creer que eso es poco, pero cuando vemos que cuando se llega al 60%, un país que produce el 60% de lo que consume es un promedio alto, vemos que el 85% es sumamente alto. Claro. ¿No? Bueno, mire, con nosotros ya aquí en estudio, Roberto Rodríguez Marchena, portavoz del gobierno y director de comunicaciones de la DICOM, director general de comunicación del gobierno dominicano. Así que usted quédese ahí para que, ¿verdad?, continuemos esta conversación que iniciamos Sergio y yo ahora, la continuemos más larga todavía, porque esto hay que seguirlo sazonando. No se mueva de ahí, que vamos a conversar con Roberto Rodríguez Marchena ahora mismo.